Sean tan amables de ocupar sus lugares. Estamos a unos momentos de dar inicio a la tercera mesa de trabajo de este foro. Nuevamente los convocamos a ocupar sus lugares para poder arrancar esta tercera mesa y última de este primer foro del sindicalismo aéreo en México. Bien, arrancamos esta tercera mesa de trabajo titulada Sindicalismo frente a una nueva política aeronáutica. En esta mesa nos acompaña la anfitriona de este evento, la senadora Blanca Estela Piña Gudiño. El maestro Miguel Molina Fonserrada, director general de la FCI Consultores SC. La maestra Rosa María Montero Montoya, especialista en política aeronáutica. Tomás del Toro del Villar, secretario general del Sindicato Independencia. Y también está con nosotros el capitán Francisco Gómez Ortigoza, director técnico de ASPA. A todos ellos los recibimos con un cálido aplauso. Modera esta mesa la senadora Blanca Estela Piña Gudiño. Es que es este celular. Ay, Dios santo. Bueno, pues damos inicio a la mesa 3 con el tema sindicalismo frente a una nueva política aeronáutica. Y bueno, pues ya nombraron a los compañeros panelistas, pero sí quiero decir un poco de su currículum. Tenemos aquí al técnico de aviación, Tomás del Toro del Villar, secretario general del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo. Es mecánico de aviación en la especialidad de motores y planeadores. Ha estado 41 años al servicio de la aviación nacional. Presidió la Federación del Sindicato de Empresas de Bienes y Servicios, así como la Federación de Sindicato de Aviación, FEDSA. Fue vicepresidente de la Unión Nacional de Trabajadores y del Frente por la Defensa de la Aviación Nacional, FEDAN. Fue diputado federal, siendo presidente de la Comisión de Trabajo, integrante de la Comisión de Transporte. Es uno de los fundadores del Sindicato Independencia, con más de 7,000 agremiados. Un aplauso, por favor. También tenemos al capitán Francisco Gómez Ortigoza, director técnico de ASPA. Ha sido consejero técnico de Administradora Aeronáutica Integral, jefe de operaciones de MEXJET, tesorero del Comité Nacional de Seguridad Aérea de la Cámara Nacional de Aerotransporte y director de Seguridad Aérea de Líneas Aéreas Azteca. Actualmente es coordinador de seguridad a la aviación civil del Colegio de Pilotos Aviadores de México, Comité Vice Chairman and Regional Vicepresident Carwares, bueno, esto ya es en inglés. También es comandante de Aerovías de México. Un aplauso, por favor. Tenemos también en la mesa al maestro Miguel Molina Fonserrada, director general de CFI Consultores de Sociedad Civil, licenciado en Economía por la Universidad Iberoamericana,
y maestro en estudios regionales y urbanos por London School of Economics and Political Science, especialista en investigación económica del sector energético a nivel internacional y de sectores del transporte aéreo, marítimo y petroquímico de México, autor del libro La estructura y regulación de los mercados eléctricos, entre paréntesis, una contribución para el debate en México. Un aplauso, por favor. Bienvenido. Y tenemos a una mujer. Maestra Rosa María Montero Montoya, especialista en política aeronáutica. Es maestra en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y pertenece al personal académico de la misma institución en las unidades de posgrado de la Facultad de Ingeniería y Derecho. Coautora del capítulo de Derecho Aeronáutico del libro Derecho Internacional Público, temas selectos para oficiales de la Armada de México. Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Aeronáutico del Espacio y de la Aviación Comercial, entre paréntesis, organismo consultor de la ONU, y miembro fundador de la Asociación Mexicana de Abogados en Derecho Aéreo y Espacial. También ofrece consultoría y capacitación aeronáutica al servicio privado. Bienvenida, maestra. Bueno, y entonces empezamos con nuestro primer panelista, que sería Tomás del Toro del Villar. Por favor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Nunca existirá la modernidad suficiente que justifique una competencia desleal y mucho menos una afectación a nuestra soberanía. Es un placer, un honor y un gusto estar con todos ustedes. Con su venia, señora senadora. Manifestamos nuestras razones de gratitud al Senado de la República por haber respondido favorablemente a la gestión realizada por la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México y a estos por su invitación, que con gusto atendemos, así como al canal del Congreso por hacer llegar esta ponencia a todos los legisladores y al público en general. El sindicalismo frente a una nueva política aeronáutica pudiera sonar poco convencional, pero la realidad es que debemos tener presente que dicha política realmente representa, por un lado, la cotidiana labor comercial de la transportación aérea de pasajeros, correo y carga, y por el otro, la actividad sindical, misma que se encuentra representada a través de los seres humanos que hacen posible una transportación aérea con estándares de calidad mundial, una aviación reconocida a nivel internacional como consecuencia de la operación segura, eficiente y confiable dentro y fuera de México. Unimos a personas y entregamos nuestra vida para ello. Uno nace con vocación para estudiar y convertirse en ingeniero en aeronáutica, controlador de tránsito aéreo, sobrecargo, mecánico de aviación, agente de servicio del pasajero, piloto aviador, etc. Y esta vocación perdura hasta que nos jubilamos. Es una forma de vida, una manera de hacer las cosas bien y a la primera. Pese a nuestra permanencia en nuestros puestos de trabajo y el nivel de especialización, así como a nuestra preparación constante y recurrente, la historia de México y la experiencia nos demuestra que no es suficiente prepararnos, especializarnos, actualizarnos, llegar a tiempo, ser responsables, comprometidos con el trabajo y la familia, sino que nuestra estabilidad puede fácilmente ser dañada por causas no imputables a nuestro desempeño como trabajadores. Hablar del sindicalismo es hablar de los derechos de los trabajadores, de estabilidad, desarrollo y de salarios dignos, trinomio que se rompe con la ausencia de una política aeronáutica de Estado. Política aeronáutica es efectuar una serie de acciones coordinadas desde el sector público para bien de nuestro país. Una política aeronáutica impedirá que nuestro sector pudiera estar sujeto a los compadrazgos o amiguismos, puesto que la política aeronáutica es un diseño a largo plazo de políticas públicas, modificaciones legales a diversas disposiciones normativas y programas específicos de gobierno. Todo esto para lograr un objetivo que emane del conjunto de quienes participamos en la aviación, es decir, legisladores, representantes de los usuarios, representantes también de los trabajadores, de los aeropuertos, de los concesionarios, de los permisionarios, de los colegios profesionales y de las autoridades. De acuerdo con la OASI, más de 4.500 millones de pasajeros fueron transportados por vía aérea en vuelos regulares de itinerario en 2018.
La industria aérea en el mundo se ha convertido en un sector estratégico para el desarrollo económico, industrial y el ámbito laboral, por lo calificado de nuestro trabajo. Según la IATA, por sus siglas en inglés, la aviación proporciona 75 millones de trabajos directos altamente calificados y contribuye con 350.800 millones de dólares al Producto Interno Bruto. El valor del intercambio comercial transportado por aire se incrementó en un 2% a 750.000 millones de dólares en 2018 y se espera que para el 2019 este se incremente a 790.000 millones de dólares. 35% del comercio internacional por valor es transportado vía aérea y el 90% del comercio electrónico del proveedor al consumidor, conocido como B2C e-commerce, fue transportado por la vía aérea. El valor del gasto del turismo mundial se espera incremente en un 6.5 en 2019 gracias a la aviación. Cerca de la mitad de los 1.200 millones de turistas que viajan por el mundo lo hacen por avión. En el 93 al 95 se formuló la primera política aeronáutica de Estado por parte de los norteamericanos, denominada Informe Clinton, cuyo objetivo fue que todos los bienes, productos, pasajeros, sistemas de reservaciones y mantenimiento de aviones del mundo fueran transportados y atendidos por un concesionario de ese país. Para ello, modificaron leyes, impulsaron políticas públicas y programas de gobierno específicos, edificando alianzas mundiales, cada una encabezada por una aerolínea norteamericana, tales como Star Alliance, SkyTeam, OneWorld. De acuerdo a PricewaterhouseCoopers, el mercado mundial de pasajeros evoluciona de la siguiente manera. En el 2004, las aerolíneas norteamericanas controlaban el 40% del mercado mundial de pasaje y carga, mientras que las europeas tenían el 26% y las asiáticas el 24%. En 1985 se creó la primera aerolínea de los Emiratos Árabes Unidos con una política de cielos abiertos en una nación con un territorio equivalente a una tercera parte del estado de Chihuahua. Planearon diversificar el negocio del petróleo y crearon grandes desarrollos turísticos a la par de aerolíneas, cuya participación accionaria mayoritaria es del gobierno. Para el mismo 2004, según PwC, ya tenían el 2% del mercado, mientras que todas las aerolíneas de América Latina, incluyendo Brasil, únicamente controlábamos el 5% del mercado del mundo en 2004. El último reporte del 2017 de PwC refleja información muy valiosa, puesto que Latinoamérica continúa con el 5% del mercado mundial, Norteamérica con el 27%, Europa el 26%, Asia el 30% y los Emiratos Árabes el 10% del mercado mundial de pasaje. Un reporte de Airline Network News and Analysis del 27 de febrero del 2019 indica que los top 5 aerolíneas del mundo por número de países que atienden son: 1. Turkish Airways con 121 países, Air France 91, British Airways 82, Ethiopian Airlines 81, Emirates con 78. Otro reporte de Airways International de abril 26 del 2018 habla del top 5 de aerolíneas del mundo por valor del mercado como sigue: 1. American Airlines, 9.000 millones de dólares. Delta Airlines, 8.700. United, 7.000. Emirates, 5.300. China Southern Airlines, 4.000 millones de dólares. La propia IATA, en su reporte de carga del 2017, ya tenía el top 5 por tonelada kilómetro transportado en su reporte de estadísticas como sigue: Federal Express con 17.5 millones de toneladas kilómetro, Emirates Sky Cargo con 12.7, Qatar Airways Cargo con 12.6, UPS Airlines con 12.4, Cathay Pacific Cargo 11.2 millones por tonelada kilómetro. Los norteamericanos iniciaron una campaña en contra de lo que han denominado comportamiento depredador y señalan que 3 aerolíneas de 2 gobiernos del tamaño de Carolina del Sur se están apoderando del mercado mundial.
al inyectar ilegalmente miles de millones de dólares de sus gobiernos en lujosos aviones con tarifas ridículas para acabar con la competencia y dominar el mercado. Hoy denuncian el convenio bilateral de cielos abiertos que tiene Estados Unidos con los Emiratos Árabes Unidos por supuestos subsidios que ascienden a 500,000 millones de dólares. El reporte del Banco Mundial del Desarrollo Aeronáutico de los Emiratos Árabes Unidos indica que ha sido muy acelerado. 2004, 14.314.325, con una flota de 117 aviones. En el 2017, 98.306.296 pasajeros con una flota de 919 aviones. Los Emiratos Árabes Unidos tienen pedidos por más de 2,000 aviones nuevos. Las tres aerolíneas de estos gobiernos, Emirates, Etihad y Qatar, tienen una participación estatal mayoritaria, los empleos de los mejores remunerados del mundo y una flota aérea moderna con aviones de nueva generación y de los más lujosos en el planeta. Un contraste en este reporte exhibe con cifras el desarrollo aeronáutico de México a un nivel muy bajo y errático. En el 2014, 22.857.658 pasajeros con una flota de 262 aviones. En el 17, 43.313.307 con 344 aviones. México tiene pedidos únicamente para sustituir aviones, puesto que la flota aérea nacional es de 9 años de antigüedad en promedio y se ha frustrado últimamente las posibilidades de crecimiento. De acuerdo a los datos de la SCT, en 12 años en promedio ha desaparecido una aerolínea por año, provocando quebrantos a los usuarios, a los trabajadores y al fisco, aunado al impacto a la conectividad nacional. Hemos perdido fuentes de empleo, oportunidades de desarrollo y estabilidad. Si no sabemos a dónde queremos llegar, cualquier camino es el adecuado. Confiamos que este foro será la causa para que nuestros legisladores tengan a bien continuar investigando para convocar conjuntamente con el Ejecutivo Federal para el diseño de una política aeronáutica de Estado donde participemos todos en la edificación del objetivo nacional para los próximos 50 años en materia aeronáutica. De ninguna manera legitimar mediante este foro decisiones que afecten a nuestra soberanía sería un desperdicio de nuestro tiempo y una profunda falta de respeto, y nos pondría en alerta, puesto que no permitiríamos que se lleven nuestros empleos, nuestro mercado y nuestros cielos. Requerimos, exigimos, necesitamos una política de Estado en materia de aviación, pero de largo alcance, que no sea sexenal, que no sea de gabinete, que realmente trascienda en el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Continuamos con la participación del capitán Francisco Gómez Ortigosa, director técnico de ASPA. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias, compañeros. Muy buenas tardes a todos. Ya me voy a centrar en una de las vertientes de la política aeronáutica, que es la relacionada, muy a lo que menciona Tomás, a la relación de México con los otros países en términos aeronáuticos. Sería irresponsable desperdiciar una oportunidad como esta, dado que la política internacional de México se planifica desde el Ejecutivo y es ratificada en el Senado de la República. Dentro de las solicitudes y lineamientos que nosotros pensamos que la política aeronáutica pudiera cubrir, incluimos como una base importante la relación que el Estado mexicano va a determinar debe de tener con los demás países. ¿Qué gradualidad, qué grado de apertura vamos a otorgar? ¿Qué temporalidad vamos a dar a los derechos otorgados bilateral o multilateralmente? ¿Y bajo qué salvaguardas vamos a proteger a nuestra industria? A nivel mundial estamos, como lo señalaba correctamente Tomás, enfrentando megatransportadoras que tienen apoyos de sus estados y pueden sustentar y pueden tolerar e inclusive promover acuerdos de amplia apertura o de cielos abiertos, porque ellos tienen un acompañamiento del Estado y una coadyuvancia del Estado para aprovechar esto. Ellos caminan de la mano con sus estados. El día de hoy tenemos esta situación que se está mencionando de un estado con un
par de aerolíneas subsidiadas, se sabe que están subsidiadas, y hace 3 años tuvimos una discusión muy amplia acerca de la apertura del convenio bilateral con los Estados Unidos, y realmente fue muy triste ver cómo el Estado mexicano llegaba prácticamente solo a negociar, con un par de jugadores de la industria. Cuando llegaba el gobierno americano con su mesa de observadores, se encontraban inclusive los operadores aeroportuarios más relevantes en la relación bilateral. Ahí protegen a su industria, consultan a su industria y buscan que la apertura beneficie a su industria. Nosotros tenemos que empezar a determinar cuáles son los grados de apertura que requerimos y cómo los vamos a dar, en qué tiempos y en qué grados, para que sean benéficos para México. No solamente desde un punto de vista comercial una aerolínea, sino qué es lo que requiere México y qué puede hacer cualquiera de las aerolíneas mexicanas para aprovechar esas ventajas. Realmente, ¿qué es lo que nosotros observamos de esto? Hay una serie de convenios bilaterales negociados a través del tiempo bajo los términos de reciprocidad real y efectiva y mercados equivalentes. ¿Esto qué significa? Los derechos que yo estoy otorgando y los derechos que yo estoy recibiendo, ellos van a obtener un beneficio y yo, como Estado mexicano, obtendré un beneficio similar. Esto está consagrado en la misma ley, pero en la práctica, en las últimas administraciones, se ha actuado en total contrasentido, utilizando los métodos de negociación y las libertades otorgadas para dar mayor apertura a estados que pueden reaccionar a grandes mercados, siendo que el Estado mexicano y las aerolíneas mexicanas y la industria mexicana no son capaces de capitalizar esto. Nosotros, ¿qué proponemos? Y lo proponemos respetuosamente: sentarnos a analizar el grado de apertura que tenemos en los bilaterales que ya se han firmado alrededor del concierto mundial con México, y empezar a analizar las libertades que ya hemos dado, analizar si estas han sido subutilizadas como se ha mostrado en gran medida. Tenemos una cantidad de quintas libertades enormes firmadas con otros países, de las cuales no se utiliza ninguna. En México no se vuela en quinta libertad. Se ha históricamente utilizado, durante un tiempo se volaba de Holanda a la Ciudad de México y de aquí se poseía con derecho a tráfico hacia Guatemala. Esa libertad se utilizó durante 10, 15 años. De Malasia volaban a Los Ángeles y de Los Ángeles a la Ciudad de México, efectuando tráfico. El día de hoy estamos enfrentando una situación totalmente diferente. En los casos que yo menciono, es una empresa contra otra compitiendo por un mercado, y un mercado equivalente. Hay condiciones justas que se establecen dentro de los mismos cuerpos de los tratados, pero el día de hoy estamos enfrentando que nuestras empresas privadas van a empezar a competir con gobiernos. Y esa no es competencia justa. Eso está en contra de todos los términos de negociación de un convenio bilateral que involucran per se tener una competencia justa y poder tener una reciprocidad real efectiva y mercados equivalentes. Entonces, nosotros lo que pedimos es no negocien ahorita al gobierno federal, no negociar ningún acuerdo bilateral, ninguna consulta hasta que no tengamos un plan de vuelo nacional hacia dónde queremos llevar la apertura de México ante el mundo, porque no nos podemos aislar del planeta, y empezar a analizar cómo vamos a tener la relación bilateral de ahora en adelante con nuestros demás contrapartes, o la multilateral en caso de que ésta se dé. Y analizar si ya estamos rebasados en tema de libertad, si están subutilizados, y realmente negociar, sentarnos a pensar por México, negociar para México y por México y en beneficio primero de nuestra nación y después de nuestra industria. Pues muy bien, es una muy buena propuesta, compañero de la mesa. Bien, entonces enseguida le toca a la maestra Rosa María Montero Montoya, especialista en política aeronáutica. Muy amable, señora senadora, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes.
capitán, perdón. Entonces, no es la primera vez que nos vemos, es imposible que aprenda sus... por el uso de la palabra. ¿Ya? ¿Ya se escucha ahí? Ok, gracias. Bueno, vamos a hacer un recuento, les pido que vayamos un poco hacia la historia, vamos a hacer un recuento de lo que ha sido la evolución y el marco jurídico tanto nacional como internacional que hemos tenido para la aviación. Nos vamos a remontar en el ámbito nacional a 1940, en donde se adoptó por parte del Estado mexicano la Ley de Vías Generales de Comunicación, en donde se establecen los principios de rectoría del Estado, soberanía, Plan General del Desarrollo Económico, transporte permanente, seguro, eficiente y económico. Entonces, aquí tenemos muy claro que el transporte debería llevarse a cabo sobre un plan general de desarrollo de la economía y que se establece muy claramente la soberanía sobre un recurso de territorio nacional que es el espacio aéreo. Entonces, tenemos desde ahí definido que el espacio aéreo, su uso, su utilización, su explotación, corresponde al Estado, refrendar la soberanía y la seguridad nacional y también establecer los planes de desarrollo. Este es un principio fundamental que no ha sido cambiado en ningún momento. Entonces, vamos a entender que el espacio aéreo es una vía general de comunicación y corresponde al Estado su rectoría. Tenemos en 1944 se firmó el Convenio sobre Aviación Civil Internacional. Este Convenio sobre Aviación Civil Internacional también consagra el principio de soberanía. Recordemos que en 44 hubo dos corrientes muy importantes, una que estaba encabezada por Estados Unidos hacia la libertad de los cielos y la otra que estaba en ese momento encabezada por el Reino Unido. Acababan de terminar una guerra mundial y obviamente no estaba en condiciones de entrar al transporte aéreo abierto como lo pretendía Estados Unidos. Entonces, en ese momento, el Reino Unido encabeza que se preserve la soberanía de los estados sobre su espacio aéreo. Esto coincide con el principio que tenemos establecido en la Ley de Vías Generales de Comunicación del 40. En este caso, se sostiene o se maneja todavía el principio de soberanía, pero se concede al transporte aéreo internacional el derecho de paso inocente. Entonces, sí hay soberanía, no absoluta, sino que ya se concede al transporte aéreo internacional el derecho de paso inocente, es decir, el sobrevuelo amistoso. Bien. En el caso de 1948, México firma un memorando de entendimiento con los Estados Unidos y esto era precisamente para empezar a activar el desarrollo de rutas internacionales. Este es un antecedente del convenio que posteriormente se firma en 1960. En 1948 se diseñan las principales rutas que van a conectar nuestros países, pero se recoge el principio de reciprocidad. Desde ahí empieza a manejarse el principio de reciprocidad. En 1960, ya una vez que se adopta el convenio bilateral, este sufre diversas modificaciones, se van ampliando, pero particularmente se amplía el cuadro de rutas. Y el cuadro de rutas llega en un momento dado a atender otros asuntos, como fue el turismo y como fue el comercio. En el caso del turismo, pidieron en un momento dado a la Secretaría de Comunicaciones
que se incluyeran todos los destinos turísticos del país con miras a tener un mayor crecimiento de la aviación y sobre todo de los destinos turísticos de México. Hubo una gran apertura en ese cuadro de rutas, se llegaron a sumar 900 pares de ciudades, de los cuales se operaron 70. O sea, el mismo mercado redujo las posibilidades y se adaptaron solamente hacia las necesidades o hacia los puntos que realmente tienen interés para el turismo internacional. Entonces, se abrieron muchos puntos, pero no logramos que se operara todos esos puntos. Esto nos lleva a que el turismo sigue otra vía. El turismo es muy importante, es un motor económico, pero sigue otra vía. Finalmente, si no competimos en los mercados de turismo por ser más atractivos turísticamente y si no damos seguridad, si no damos capacidad hotelera, si no podemos conformar paquetes que sean atractivos para el turismo mundial, simplemente no vamos a recibir turismo. Entonces, no tenemos que sacrificar el transporte aéreo abriendo los cielos con la pretensión de que venga más turismo. Son dos cosas diferentes. Igual sucede con el comercio exterior, con el comercio de mercancías. Actualmente la participación de aerolíneas mexicanas es prácticamente nula. Las rutas internacionales de carga aérea las superan los extranjeros. Y no ha habido un programa que impulse que sean empresas mexicanas que puedan llegar en igualdad de condiciones a los mercados internacionales cargueros. Desde 1948 empezó México a firmar bilaterales. Independientemente del memorando con Estados Unidos, se firmó el primer convenio bilateral con Portugal. No se ejecutó por parte de México y ahí empezamos a arrastrar la situación de si lo firmamos, hay reciprocidad, se recoge el principio de reciprocidad, pero no se ejecuta. Entonces hay un defecto en la forma en que se ejecuta este principio. Bien, México adoptó de manera práctica, no está establecido en la ley ni tampoco en el convenio, la política de real y efectiva reciprocidad. Y la política de real y efectiva reciprocidad era para ver si era posible, o sea, buscar en la negociación bilateral una participación lo más cercana al 50% de las aerolíneas mexicanas. Y se logró gracias a que se establecieron limitaciones de capacidad en pares de ciudades. Entonces se consiguió que aunque las aerolíneas norteamericanas fueran 12 y las aerolíneas mexicanas designadas fueran 2, la participación en el mercado era muy cercana al 50%. Y en ocasiones las empresas mexicanas superaron el 50%. Gracias a que se establecieron ciertas restricciones en cuanto al acceso al mercado. Para 1994 se firma el convenio que crea la OMC, la Organización Mundial del Comercio, y eso significó que se pensara en liberalizar los servicios de transporte aéreo. Sin embargo, también se firmó en ese mismo año el Acuerdo sobre Comercialización de Servicios, y trae un anexo, el anexo 4, que se refiere directamente a los servicios aéreos, en donde se excluye de este ámbito de cosa de comercio a los derechos de tráfico, porque no son cosa de comercio, son vía general de comunicación y son cuestión de seguridad y de soberanía nacionales. Entonces, en ese momento se separa. Se dice, estos derechos duros de tráfico deben seguir siendo intercambiados de manera responsable por los estados. Y los estados deben vigilar qué van a obtener a cambio de otorgar un derecho de tráfico. Para 1995 se modifica el marco jurídico nacional cuando se deroga el libro cuarto de la Ley de Vías Generales de Comunicación y se adoptan dos leyes nuevas, la Ley de Aviación Civil y la Ley de Aeropuertos. En la exposición de motivos se recoge que se pretende reforzar la soberanía, es decir, sigue siendo considerado espacio aéreo, vía general de comunicación, no cosa de comercio. Fortalecer la autoridad aeronáutica,
impulsar la competencia equitativa y la protección del medio ambiente, ordenar el mercado doméstico, apoyar el desarrollo de las aerolíneas mexicanas en los mercados internacionales y se retoma el principio de reciprocidad, que además en el reglamento de aviación civil se establece, se le califica, no va a ser reciprocidad de papel, no nos sirve la reciprocidad nada más establecida en papel. Debe ser una reciprocidad real y efectiva, lo cual significa que la aerolínea mexicana que le van a otorgar o que mediante un bilateral se otorgan quintas libertades, la aerolínea mexicana designada por el gobierno mexicano pueda llevar a cabo esta operación, esta ejecución de la quinta libertad de la misma manera que la aerolínea extranjera va a usufructuar el derecho que nosotros le concedemos. Debe ser sobre bases iguales. Así como el Convenio de Chicago mencionaba que todos los países tienen derecho a participar en la explotación de servicios aéreos sobre bases justas e iguales. Entonces, en este punto, desde 1995, a pesar de que se modificó la ley y que se dio una mayor tono o digamos mayor apoyo a la competitividad y a la competencia en mercados, también se retoma el principio de la reciprocidad real y efectiva. Para 2001 se publica más bien por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un texto que contiene los lineamientos de la política aeronáutica. La intención y el objetivo de esta política aeronáutica que se publicó en 2001 fue dar rumbo y contenido a las actividades del Estado, de los concesionarios, permisionarios y operadores de transporte aéreo, del personal técnico aeronáutico, etcétera, de todos los involucrados en la industria. Y se estableció nuevamente mantener el esquema de reciprocidades en los intercambios internacionales y no cielos abiertos, ¿sí? Para 2016 se firmó un nuevo convenio que sustituyó al de 1960 con Estados Unidos. Y el documento, el texto que finalmente se firmó, se basó en un modelo de cielos abiertos que trajo Estados Unidos. Se negoció sobre ese texto, pero gracias a la intervención oportuna de ASPA, que estuvo luchando, y también de las aerolíneas mexicanas que tocaron fuerte la puerta de la autoridad, se logró matizar. No se firmaron quintas libertades abiertas, entonces el convenio no es tan abierto como supuestamente lo esperaba Estados Unidos. Esto ha permitido que las aerolíneas continúen trabajando, continúen compitiendo sobre más o menos un estado equilibrado, ¿no?, en el mercado con Estados Unidos. Desde esa fecha, sin embargo, pese a que logramos mantener un cierto equilibrio, desde esa fecha se ha hecho como muy común por parte de la Autoridad Aeronáutica negociar el cuadro de rutas, o sea, no solamente el texto del clausulado administrativo del convenio, sino también el cuadro de rutas de manera muy abierta, puntos en territorio mexicano, puntos intermedios, puntos en el territorio de la otra parte y puntos más allá. Al no determinar, es muy difícil poder llevar a cabo una planeación en el desarrollo de los mercados, porque como no tenemos definidos los puntos, cualquier empresa extranjera obviamente puede pedir, quiero ingresar o quiero tener acceso al aeropuerto de la Ciudad de México. Tenemos una problemática muy grande en el aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, no podemos decir no, porque está abierto, lo va a decidir el otro país. Entonces, en ese punto, cuando no definimos claramente cuáles son las rutas que se van a operar, estamos metiendo presión a la capacidad aeroportuaria también, al espacio aéreo mexicano que debe operar con seguridad. Entonces, estamos dejando de tener un cierto control sobre el uso y explotación del espacio aéreo y lo dejamos a decisión de la aerolínea que va a operar. Pero no solo eso. Las quintas libertades que están esbozadas cuando se dice puntos intermedios y puntos más allá, entendemos que son quintas libertades.
Al no definirlas o al no establecer reglas claras, estamos incurriendo en una situación de que el Estado mexicano ya no pueda opinar, ya no pueda decidir, lo están decidiendo afuera. Además se pone una clausulita que es: las quintas libertades serán negociadas por las autoridades aeronáuticas de los países. Gran discrecionalidad para el Ejecutivo, pero se pierde el control y la injerencia del Senado. No olvidemos que es un tratado y que ese tratado tiene que ver con Vía General de Comunicación, que es competencia del Senado establecer, legislar sobre Vía General de Comunicación y establecer condiciones sobre lo mismo. Y sin embargo se le deja a un lado. Eso ha provocado que de repente nos enteremos de la firma de memorandos de entendimiento que nos sorprenden en su contenido, porque no fueron consensados, porque no fueron conocidos plenamente por la industria y que nos dejan en un estado muy débil frente a la exigencia que va a tener el Estado extranjero y que obviamente pues va a apoyar a su aerolínea de bandera o su aerolínea designada para que pueda ejercer esos derechos. Y ahí le perdemos la equidad. Ya no hay equilibrio y ya no hay reciprocidad real efectiva. Bueno, se agota el tiempo y entonces la conclusión, vámonos a la última, por favor. Vamos a pasar a la parte de las conclusiones. ¿Qué es lo que queremos? Básicamente, aquí está. La aviación se ha desarrollado por mandato legal y por los compromisos adoptados a través de convenios bilaterales, pero debido a que el espacio aéreo es una vía general de comunicación, el intercambio de rutas queda sujeto a la soberanía y la rectoría del Estado. Es por ello que se adoptó el criterio de integración del territorio nacional para los servicios domésticos y el principio de reciprocidad real efectiva para los mercados internacionales. La tendencia mundial a partir del 94 es sobre la liberalización de los servicios de transporte aéreo para asegurar la competencia y conectividad, pero queda a cargo de cada estado definir las condiciones, salvaguardas y el ritmo de liberalización. Se requiere una política aeronáutica de largo plazo, consensuada y permanentemente monitoreada en cuanto a los resultados, que sea una herramienta de impulso de los cambios sociales, que dé acceso a la industria a los jóvenes, que garantice la inversión privada para asegurar y ampliar los servicios mexicanos en los mercados internacionales sobre bases de competencia justa y preservando y ampliando las fuentes de trabajo. Muchas gracias. Gracias, maestra. Pues tenemos mucho trabajo aquí en el Senado, sobre todo. Bien, toca su turno al maestro Miguel Molina Fonserrada, director general del CFI, Consultores de la Sociedad Civil. Gracias. Yo nada más tengo 10 láminas. Es un honor y es un placer trabajar para ASPA. Son ustedes unas gentes a todo dar. Yo quiero que se vayan con 3 ideas, que son las gráficas que voy a presentar tienen nada más 3 ideas. Uno es que se pueda ver el potencial que tiene la industria mexicana, la industria aérea mexicana. La segunda es el crecimiento extraordinario que está presentando desde hace 15 años. Y la tercera es que hay un problema severo de cuellos de botella en la infraestructura aeroportuaria del país. Voy a empezar entonces con la primera digamos, idea fundamental es el potencial de la industria. En esta gráfica que ven aquí, ustedes aquí, trato de poner el mejor indicador que hay del tamaño de la industria aérea en varias partes del mundo. La más importante es la amarilla, que es Asia y que incluye a China y África, a China y a India. Después la azul, que es Europa, y la roja, Estados Unidos. Y las de abajo, y hago mención de la verde, es Latinoamérica, que incluye a México. Vamos muy despacito si nos comparamos con los primeros años. En 1980 estábamos muy cerca de los países de China e India, estábamos más o menos al mismo nivel. Creció más rápido que nadie, en los 80 rebasó a Europa y rebasó a Estados Unidos.
El potencial en Latinoamérica es enorme, es de este tamaño. Podemos crecer 6, 7, 8 veces para llegar a los niveles que tiene Europa o que tiene Asia y China. Es enorme el potencial. Miren, esta gráfica sintetiza nada más la velocidad a la que está creciendo la industria en México. Quiero hacer notar nada más que estamos creciendo desde 2011 a una tasa de prácticamente el 10%. Crecer al 10% en pasajeros quiere decir duplicar la capacidad de transporte en el país de México en 8 años. En menos de 8 años nos vamos a duplicar si seguimos creciendo como estamos creciendo. Es muy rápido el crecimiento, es más rápido que casi ningún lado del mundo. Estamos creciendo realmente muy rápido. Hay que guardar eso en la cabeza. Estamos creciendo como ningún otro país está creciendo y tampoco como ninguna otra industria. Ahorita lo voy a demostrar. Esta es la misma gráfica, simplemente lo que dice es, si seguimos creciendo como llevamos creciendo los últimos 10 años, vamos a duplicarnos en menos de 8 años. A esa velocidad estamos creciendo. De ese tamaño es el potencial de México. Los números a veces no son muy precisos aquí. ¿De qué tamaño es la industria? Aquí hay muchas discusiones, qué se suma, qué se resta. Bueno, creemos que el sector aéreo directa e indirectamente vale algo así como provoca la creación de 37,000 millones de dólares. 37,000 millones de dólares es 4 veces el aeropuerto de Texcoco. 4 veces. El PIB a todo el mundo le encanta usar el PIB como ejemplo. No es particularmente ilustrativa esta gráfica porque el PIB del transporte aéreo regular pues es relativamente pequeño, es el 0.20% del PIB. Lo comparamos con el transporte de pasajeros foráneo, que es un poquito, casi el 0.9%. De todos modos es importante. Estamos hablando de todo el transporte aéreo foráneo, que es el 0.9 contra el 0.2, no es tan poquito y ya creo que es puro haber transmitido nada más el tamaño y la velocidad a la que estamos creciendo. El transporte foráneo no está creciendo a la velocidad que el transporte aéreo. El que está creciendo muy rápido es el transporte aéreo. Miren, esta es una gráfica que pretende presentar esa velocidad de crecimiento. Es un indicador de la velocidad a la que crece el valor agregado de diferentes industrias. Y aquí pueden ver el caso del transporte aéreo regular, cómo crece mucho más rápido que, por ejemplo, el turismo, que es el que sigue, no sé si lo alcanzan a ver, medio verdecito, o el PIB total, que también crece mucho menos rápido. Y bueno, y no hablemos de manufacturas, ¿verdad?, que está abajo del PIB. O sea, realmente esta es una industria que está creciendo, probablemente es la industria que está creciendo más rápido en el país. Así de rápido está creciendo esta industria. El capitán Smith había comentado de nuestra capacidad competitiva con empresas extranjeras. La verdad es muy limitada. Aquí pueden ver en esta gráfica, es un pie, la columna mide 100%. Y lo que se ve más clarito es la participación de empresas extranjeras en el transporte de mexicanos hacia el exterior o desde el exterior. Pues desgraciadamente es muy grande. Estamos hablando que actualmente en 2019, significa el 68% de todo el pasaje, las empresas extranjeras, contra el remanente que es México, empresas mexicanas. Hemos crecido, hemos ido ganando un poquito de participación, pero es poco lo que hemos logrado, desgraciadamente. Hay que seguir apoyando evidentemente esta industria que tiene un potencial gigantesco. ¿Cuántas empresas? ¿De qué tamaño es la generación? Bueno, aquí esta es una estimación que vale los supuestos que uno haga, pero bueno, estamos hablando de alrededor de 1,5 millones de gentes que tienen una dependencia directa e indirecta del sector de transporte aéreo. Este es algo que ojalá sea cierto, pero lo que ha pasado, lo que esta gráfica presenta es el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que es la línea azul. Y la línea amarilla es cómo ha crecido las tarifas del transporte aéreo regular. Como pueden ver, ya llevamos 3 años que nos estamos rezagando. Y qué bueno que nos estamos rezagando. Quiere decir que es una industria que se está eficientando, que puede cobrar menos y seguir siendo eficiente como lo es en general. Digamos el caso de Interjet
es un caso excepcional, pero pues tiene que ver más con una decisión de selección de equipo que con un problema, digamos, de operación. Esto es una buena noticia, ojalá siga siendo así. Finalmente, el último punto es el que hablábamos de los cuellos de botella. Estos son cuellos de botella, no son percepciones, son hechos. Hay un rezago en la inversión indudable en los aeropuertos, en la infraestructura en general, pero el rezago es gravísimo. Ya era gravísimo antes de tomar la decisión de cambiar de un aeropuerto mega hub a 3 aeropuertos. Ya era un rezago, ya el aeropuerto está en su límite. Alguien comentaba que a lo mejor ahí está peligro, está manejando 47 millones de pasajeros, está en su límite, y si Santa Lucía arranca, a lo mejor va a llegar a 65 millones de pasajeros. Estamos hablando de que vamos a duplicar la capacidad en 7 años. No va a dar tiempo ni que se termine Santa Lucía. Yo pienso que ojalá que se regrese a Texcoco, porque además otro de los hechos es que al cancelar Texcoco se está perdiendo la posibilidad de competir con un hub que antes estaba diseñado para competir con Houston, con Miami, con Panamá, decía el capitán Smith. Bueno, pues eso ya se perdió. Si tenemos 3 aeropuertos, ese hub no existe como negocio, que pensábamos que podía, digamos, imitar lo que está haciendo Istambul o lo que está haciendo Beijing con sus aeropuertos, sus 2 megahubs que arrancaron, de hecho los 2 este año. Nos preocupa también en el caso de los 3 aeropuertos de la Ciudad de México, pero en general la conectividad la hacemos a un lado. No se planea un aeropuerto, no se planean toda la infraestructura alrededor, siempre se queda atrás. Eso es un problema de competitividad y de eficiencia y de capacidad de competencia del sector aéreo contra el sector, por ejemplo, de transporte foráneo, ¿no? Ahí pues ojalá empezáramos a tener una política más coordinada de infraestructura. Alguien comentaba, nada más tenemos 5 líneas aéreas regulares. ¡Qué tragedia! Los brasileños tienen 14, Perú tiene 4, casi de nuestro mismo tamaño. ¿Por qué no? ¿Qué hemos hecho mal como país o como autoridad para promover la aparición de más compañías y de más competencia? Y finalmente, ya han hablado varios, el capitán Ortigosa, del problema que hay, por ejemplo, con las Quintas Libertades. A veces la política ha sido incierta, poco clara, sin la participación de los sectores interesados. Bueno, pues la idea es que invitemos al Senado a que nos invite a nosotros y a todos los que tenemos que ver con el sector en las discusiones de política aeronáutica. Gracias. Efectivamente, muchas gracias, secretario. No se puede, un principio marxista dice que no podemos transformar lo que no conocemos. Tenemos que conocer el sistema aéreo para poder implementar desde aquí políticas públicas que mejoren definitivamente en todos los aspectos del sistema. Pues así como yo escucho, no estamos actualizados, no estamos atrás de otros países, pues, lógicamente más desarrollados. Y eso pues yo creo que no es solamente en el sistema aéreo, ¿no? En todos los temas. Esperemos que ahora con la 4ª transformación, ustedes que están participando ya en esta 4ª transformación, pues esperamos, no es el primer foro ni va a ser la primera vez que nos veamos, esperamos darle continuidad a estos trabajos para que podamos implementar iniciativas o políticas públicas que mejoren su sistema, en este caso el de ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues ahora sí pasamos al espacio de preguntas. Son solamente 2 preguntas y una de las preguntas que dice: ¿qué impacto tendrá la decisión de cancelar el aeropuerto en Texcoco? Esta pregunta la hacen para el compañero Miguel Molina. Hay muchas estimaciones, algunas están muy cargadas de emoción y de posición, pero la mejor fuente que he encontrado, porque me parece la más legítima, es la IATA. La IATA dice que el cambio de Texcoco a los 3 aeropuertos va a hacer que perdamos 20 millones de pasajeros en 2035. Es mi mejor respuesta porque creo que es la fuente más autorizada. Mi propia estimación es mayor, pero eso es lo que dice la IATA.
20 millones de pasajeros en 2035. Perdemos. Sí, al año, claro, pasajeros al año. Sí, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿de qué forma impactaría una política de cielos abiertos en México? Y esta pregunta es para la maestra. Bueno, la política de cielos abiertos implica, o sea, el lado benéfico es que haya más competencia y que haya más cobertura, pero implicaría también, si no se cuenta con un diagnóstico, si no se llega con un consenso claro de cuáles son las necesidades de nuestra industria y cuáles son los objetivos de nuestro país, llegaríamos a ceder a aerolíneas extranjeras y a estados extranjeros pues la planeación de nuestra industria, o sea, el destino de nuestra industria. Estaría en juego el destino y la permanencia de nuestra industria a largo plazo. Entonces, no es conveniente tomar acciones que liberalicen mercados sin que eso esté previamente bien consensado y bien analizado de cómo vamos a fortalecer. Lo que pretendemos es fortalecer la Vía General de Comunicación y los servicios mexicanos en los cielos internacionales y no ceder más de manera unilateral, más apoyo, más protagonismo a las aerolíneas extranjeras y a sus estados. Creo que no es conveniente en este momento ni siquiera discutir una posibilidad de apertura tal que nos llevara a cielos abiertos. Muchas gracias, maestra. Bueno, pues con esto terminaríamos el espacio de preguntas y terminaríamos también la participación, que les agradezco muchísimo a los ponentes de esta mesa. Y bueno, pues entonces ahora sí pasamos a la entrega de reconocimientos por su participación. Antes, nos gustaría que hablaran los exsecretarios generales que están ahí. ¿Así como no? Sí. A ver, solicitamos la presencia de los exsecretarios generales que nos piden una participación breve, pero así contundente, por favor. ¿Desde su curul? Desde su curul puede ser, claro que sí. Por lo cual solicitamos la presencia del Adelante. capitán Jorge Terroba Wolf y de Jaime Luis González Navarro. ¿En verde? Ok. Muchas gracias. Tratando de ser breve, este foro me ha aclarado 3 puntos importantes. El primero, en la exposición del líder de la Cámara de Diputados, y es el contrato ley. Verdaderamente creo que es una magnífica oportunidad para que abramos la postura de crear el contrato ley en materia aeronáutica. La segunda, en el gremialismo. Les voy a hacer un relato que me va a tomar 20 segundos. En ASPA tuvimos un recuento, que yo recuerde ha sido uno o el único, en Aeromexpress, para el contrato colectivo de Aeromexpress, que le tuvimos que ganar el recuento, afortunadamente al 100% lo ganamos, a un sindicato de protección de meseros que pretendían el contrato colectivo de los pilotos aviadores mexicanos. De ahí la importancia de verdaderamente hacer hincapié y profundizar en el gremialismo. No es posible que alguien quiera utilizar la experiencia que requiere el piloto aviador, la sobrecargo o el mecánico de aviación de otros gremios. Es importantísimo que le demos profundidad al gremialismo. Y finalmente, algo que hizo mucho hincapié la senadora Mercado, que era la igualdad entre hombres y mujeres, varones y hembras, en el trabajo. En el caso específico de los pilotos aviadores, lo único que yo le pediría, no al Senado, sino a los padres de familia, que le den permiso a sus hijas de hacerse pilotos aviadores, porque hay tan pocas, porque los padres no les conceden el permiso.
Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias, capitán Terroba, por su participación. Le damos el uso de la voz al capitán Jaime Luis González Navarro. Bien, ¿saben por qué se canceló el proyecto Texcoco? Pues porque no tenemos una política aeronáutica de largo plazo, que hace 20 años venimos pugnando por ella y nadie nos ha hecho caso. Hay que celebrar, hay unas buenas y unas malas. Hay que celebrar el cambio en la Ley Federal del Trabajo, que también hace 20 años, dentro de esta corrupción, ASPA ha venido pugnando y hasta ahora se está logrando con la 4T. Hay que decir las buenas y las malas. Y una última, muy buena, las noticias que nos trae el maestro Molina. Finalmente este es un mercado potencial que estamos a tiempo de invocar, de convocar, de explotar, y yo creo que estos cambios en la 4T van a favorecer muchísimo a la aviación. Muchas gracias. Muchas gracias, capitán González. Por último, le damos el uso de la voz al capitán Jesús Ramírez Stavros. Muchas gracias, buenas tardes. Agradecer al Senado su amable invitación, felicitar a las senadoras, senadores que organizaron este foro, por supuesto a mis compañeros que están involucrados en la organización, un gran acierto que se da muy pocas veces o probablemente de esto no hay antecedente. No hay política aeronáutica y nunca la ha habido. El avance del país requiere una política aeronáutica y el Senado es fundamental. Cito nada más que cuando hablamos nosotros los pilotos de política aeronáutica, bueno, porque aparte somos los que empezamos con este tema, hablamos del transporte aéreo. Eso es muy diferente al concepto de política aeroespacial que debe ser ahora, porque la industria aeroespacial hoy tiene 160,000 empleos, entre directos e indirectos, genera muchos millones de dólares y la verdadera perspectiva de crecimiento está ahí. Y además es un tema que tiene que ver con educación, ciencia, tecnología, desarrollo, competitividad y poder en términos de Estado. Finalmente, en todos los conceptos que se han manejado con el tema política de Estado se maneja soberanía, maneja régimen de concesión, se manejan muchas cuestiones. No es nada más los convenios bilaterales, que por cierto el Senado tiene que avalar, tiene que verlo. El tema es, repensemos una política aeronáutica que incluya el tema aeroespacial, debe de ser. México es una potencia en esa perspectiva y estamos perdiendo, por falta de una política, oportunidades, desarrollo y por supuesto competitividad. Por último, menciono nada más la diferencia en el capítulo 1 de la Ley de Aviación. El capítulo 1 y casi en el primer renglón, la ley define, esta ley regula el transporte aéreo y nos califica de transporte aéreo. Con nuestros socios, en una comparación con nuestros socios simplemente Estados Unidos y Canadá, su ley inicia diciendo que ese es un tema de seguridad nacional y por lo tanto es un concepto de Estado, no un tema de transporte. Eso es una política aeronáutica en donde desde luego el legislativo tendría que estar. Tenemos 0 representantes de la industria aeronáutica en las cámaras, que también así como el género, hoy deberíamos de tener equilibrios en una industria tan importante que puede valer, hoy vale cerca de 4 o 5 veces el Producto Interno Bruto de este país, la industria aeroespacial y con ello el transporte, lo que nos acaba de decir. Es cuanto y mi agradecimiento y muchas gracias, compañeros, felicidades. Bien, quiero decirles que tenemos la presencia, ya se fue, se retiró, la presencia de la senadora Citlali Hernández. La queríamos solicitar para que nos haga el favor de entregar los reconocimientos
a los panelistas de esta mesa y lógicamente que me anticipo a felicitar a todos los que estuvieron aquí exponiendo sobre sus diferentes temas y especialidades. Muchísimas gracias a todos los presentes. Es un tema súper importante que pues nosotros como legisladores, tiene razón el exsecretario cuando dice que hace falta que los legisladores conozcamos sobre algunos temas, pues para poder trabajar sobre ellos, ¿verdad? Es importante, a mí me parece que este primer foro rendirá frutos. En los tiempos siguientes vamos a atender detenidamente este tema. Entonces vamos a requerir de su participación, por supuesto, porque son ustedes los actores, como cualquier trabajador, ¿verdad?, de su tema. Los maestros, los obreros, los campesinos, los estudiantes y ustedes, los pilotos aviadores. Bueno, entonces, pues no está la senadora, pues entonces vamos a dar seguimiento. Voy a entregar reconocimiento a la maestra Rosa María Montero por su participación. Muchas gracias, maestra. Enseguida, al técnico de aviación Tomás del Toro del Villar. Maestro Miguel Molina Poncerrada. Y al capitán Francisco Gómez Ortigos. Nuevamente agradecer su presencia y pues nos vamos a poner de pie porque vamos a clausurar los trabajos de este foro. Solicitamos la presencia de igual forma del capitán Rafael Díaz Covarrubias para participar en este acto de clausura del primer foro del sindicalismo aéreo en México. Pásase para acá, senadora. Bien, saludamos y damos la bienvenida a la senadora Citlali Hernández Mora, secretaria de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana. Bueno, pues siendo las 2:25 del día 21 de agosto del 2019, damos por concluidos los trabajos del primer foro sobre sindicalismo aéreo. Muchísimas gracias a todos nuevamente y un abrazo para todos ustedes. Bien, muchas gracias. Los invitamos a trasladarse al área de la cuña de este Senado. Algunos compañeros, personal de apoyo, los apoyarán en este traslado.